Para todos nuestros amigos y hermanos, Dios les bendiga. Nos sentimos felices que una vez más el Dios Todopoderoso del cielo nos tenga en este lugar virtual, reunidos para estudiar la palabra del Señor. Te recordamos que estamos en los 50 días de estudio y de oración para el gran evento, la conmemoración de los 180 años de vida del gran movimiento adventista y del nacimiento espiritual de nuestra iglesia adventista. Yo sé que muchos desconocen este asunto, pero también sé que Dios tiene a muchas personas también en el mundo en la misma dinámica, porque el Espíritu Santo se mueve con aquellos que con corazón sincero, dice la palabra del Señor, le buscan cada mañana. Y yo sé que no es fácil para nosotros todos los días levantarnos. Bueno, ya tenemos como el hábito, ¿cierto? Pero sin embargo el cuerpo y las cobijas nos pesan para levantarnos. Y doy gracias al Señor por la bendición que nos da de podernos usar con el poder. Entiendo que cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de exponer la palabra del Señor y compartir lo que hemos entendido de el favor que Dios nos ha dado de la iluminación profética, aunque es bendición, también es, por así decirlo, un pequeño sacrificio que hacemos. Tenemos trabajos, tenemos responsabilidades, obligaciones, y tenemos a veces que trasnochar, madrugar para poder tener el material fresco en la mente y pedirle al Espíritu Santo que nos unja y nos use con su poder y con su gracia. Vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos y vamos a pedir la bendición del cielo. Padre Santo, en esta hora, cumpliendo tu mandato, nos levantamos y pedimos que tu promesa, que los que te buscan cada mañana te encontremos, sea efectiva hoy en nosotros. Hay personas que lo verán este estudio en diferido, rogamos tu bendición también por ellos. Que sus familias sean iluminadas y bendecidas, y que todos como un solo pueblo, como tus hijos, nos preparemos para tu pronto regreso, y que seamos de aquellos que son usados por tu Espíritu Santo para dar el último llamado de amor y de misericordia que tienes para este mundo, y que podamos, como tus hijos leales, entrar a la patria celestial contigo. Oh Señor, asístenos con tu Espíritu Santo y que en esta hora la humanidad quede escondida detrás de ti. Úsanos con poder en el santo y poderoso nombre de tu eterno Hijo Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Hemos venido estudiando este maravilloso libro que sé que muchos lo tienen, El Gran Movimiento Adventista. Y algunos de pronto no lo podrán tener en físico. Aquí en Colombia tenemos todavía algunos ejemplares, pero si no lo pueden tener en físico, se lo pueden descargar por internet y bueno, sale un poquito costoso, pero vale la pena imprimirlo para que podamos en físico tener esta maravillosa palabra del Señor. El Señor iluminó al pastor John Norton Loughborough, que fue uno de los que acompañó a la sierva del Señor durante muchos de los eventos y manifestaciones del Espíritu Santo. Y por esto, aunque él dice en este libro que no entendía el por qué los esposos White lo solicitaban para que lo acompañaran en las diferentes giras, luego el Señor le hizo entender el por qué. Él debía ser un testigo ocular de los eventos para que de primera mano, no solamente escuchando a aquellos que habían estado presentes en las manifestaciones del Espíritu Santo en la obra poderosa que el Señor realizó al inicio del gran movimiento adventista, escribiera este libro, sino que también él pudiera dar fe, testimonio y documentar. No sé si algunos lo hayan leído, la parte donde él
comenta que ya tenía un previo del libro cuando se quemó la imprenta en Battle Creek y tuvo que reescribir, reestructurar, porque el Señor tal vez, estamos seguros, no tal vez, estamos seguros, el Señor no quería que simplemente fuera una parte de la que él como humano creía que debía ir, sino que el Señor tenía mucha más información y mucho más eh, historia para revelar. Así de que damos gracias al Dios Todopoderoso por este maravilloso libro, que es el texto que hemos estado estudiando, analizando y que en esta mañana va a ser también nuestro texto guía juntamente con la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras y en la orientación profética. El título del capítulo 15 es Luz creciente y mayores maravillas. Y esto nos debe hacer a nosotros reflexionar y analizar cómo el cielo desea que nosotros crezcamos. De hecho, una de las doctrinas nuestras como adventistas del séptimo día es el crecimiento en gracia. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos en un punto, sino que todos los días crezcamos, 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 y será el ejercicio que haremos por la eternidad, ese crecimiento en el conocimiento y en las maravillas que Dios tiene reservadas para sus hijos. Y el título en connotación es que el cielo espera que nosotros reproduzcamos hoy el fervor del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque así como inició este movimiento, el movimiento adventista, el Señor espera que también termine con poder. Inició con una luz poderosa. La señora White ve en su primera visión una luz que ilumina el camino, el clamor de medianoche, para decir que el Señor fue quien utilizó a sus siervos y la luz del cielo para iluminar el camino que nos lleva a la santa ciudad. Pero luego también ella ve cómo algunos comienzan a quejarse, ahí está el mensaje del segundo ángel, y dicen que el Señor no es el que ha guiado este movimiento, y entonces de inmediato el cielo les quita la luz de sus pies, dice el relato, y entonces tropiezan y caen al oscuro mundo. Ahí están los que se devuelven en el mensaje del segundo ángel y se convierten en Babilonia. Pero inmediatamente ve que Jesús levanta su brazo poderoso y sale una luz brillante. Y esta luz es el mensaje del tercer ángel, iluminada por el espíritu de profecía que comenzó el cielo a derramar y que lo derramó abundante, copiosa y poderosamente durante 70 años de ministerio que la sierva del Señor tuvo desde diciembre de 1844 hasta que se extinguió la luz profética en julio de 1915. Y damos gloria al Señor y damos gracias por que el cielo nos ha dado este poderoso refrigerio, abundante alimento espiritual para que nosotros no andemos en tinieblas. Por eso escogí este texto de Proverbios 4, 18 y 19. Ahí nos colocamos en paralelo. ¿En qué lugar queremos estar nosotros? La senda de los justos es como la luz del alba, como el amanecer. Estamos en las densas tinieblas, estamos en la última hora de la noche oscura de la liberación. Estamos para amanecer y como la gente del campo a veces se da cuenta, yo aquí en la ciudad no me daba cuenta, pero ahora que el Señor me ha concedido un pedacito de tierra para tener y cultivar y prepararnos para lo que se avecina, y la preparación espiritual, me he dado cuenta que cuando está amaneciendo, ya cuando
está por disiparse las tinieblas. Hay un fenómeno especial y raro, y es que la, la noche como que se acentúa más, se hace un oscuro terrible y rompe los rayos del sol y comienza el amanecer. Hoy estamos en ese punto, en la hora más oscura, no porque Dios no haya dado luz, sino porque tal vez nosotros hemos sido descuidados y utilizamos pretextos. Pero yo digo, óyeme, si los hermanos pioneros con una Biblia, un diccionario bíblico y una concordancia Strong descubrieron tantas y maravillosas verdades tan poderosas como nosotros con tanta luz la podemos, ¿cómo no vamos a tener con tantas herramientas la claridad que el cielo espera que tengamos para esta hora? La senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento hasta que es pleno día. El Señor quiere que tú y yo andemos no en tinieblas, sino en la luz que el cielo nos ha dado. Pero el camino de los malos, ahora está la connotación. O sea, ¿dónde quiero estar yo? ¿En la luz del alba o en el otro camino? Pero el camino de los malos es como una senda oscura. Ellos no saben dónde van a tropezar. Pero nosotros, por la gracia del Señor, deseamos ser los que andamos en esa luz creciente de la verdad revelada del Espíritu Santo. Eh, Satanás, dice acá en el capítulo 15, Satanás tenía dos puntos especiales de tentación para el pueblo adventista. Tomé este párrafo porque me pareció muy importante resaltar. Tenemos un enemigo que no duerme, tenemos un enemigo que está al acecho, pero Dios, en su misericordia, ha dado con anticipación luz especial. Y mir los puntos, yo los analizaba y para nosotros, de una manera u otra, tiene que también que ver. Después de que vino el primer chasco, después de que vino el segundo chasco, y después de que vino el tercer chasco, porque cada mensaje de cada ángel hubo un evento profético que se cumplió, pero la interpretación humana fue la que malinterpretó el asunto. Y entonces hubo una frustración. Lo que conocemos como chasco estaba, ya lo vimos en días anteriores, profetizado con el libro dulce y luego amargó el vientre del profeta Juan. Ese era el evento profético que aguardaba al pueblo de Dios previo al inicio del juicio del día de la purificación del Yom Kippur celestial. Primero, el primer punto de Satanás atacó al pueblo de Dios y lo sigue atacando ahora con una versión moderna, pero el cielo está de nuestro lado. El primero era hacer creer que los que estaban firmes en el tiempo profético que había terminado, o sea, los que habían dicho, sí, el tiempo profético se dio, ese es el tiempo, no podemos dudar de que el tiempo ese es y terminó el 22 de octubre de 1844, les quería hacer creer que la segunda venida de Cristo era una venida espiritual. Y de pronto nosotros hemos escuchado por ahí algunos hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones. No, es que Cristo vino espiritualmente. Y algunos dicen, no, es que Cristo viene espiritualmente a nuestros corazones. Bueno, si es que no ha cambiado Satanás en su retórica. Y tal vez algunos se atrevan a decir en nuestras filas, sí es posible que Cristo ya vino espiritualmente, pero no es así. El Señor tiene clara evidencia y nos da evidencias claras
que su venida es literal, es visible, es presencial, es audible y que está muy próxima, que es inminente y nos urge una preparación. Les quería hacer creer que la segunda venida de Cristo era espiritual y que de algún modo Él había venido al final de los 2300 días. De alguna manera vino a tu corazón, te llenó del Espíritu. O el Señor vino y está entre nosotros, lo que no lo podemos ver. No es así. Y la segunda tentación, el segundo punto que Satanás quería al remanente que salió de Filadelfia y ahora estaba constituido en la Odisea espiritual, era inducir a los que estaban vacilando en su experiencia pasada a renunciar a todo. Es decir, el enemigo quería que la gente dijera, no, eso fue un gran chasco, eso fue un fiasco, eso ya fue una gran mentira y sigo en lo mío, me aparto de las cosas y me olvido del cuento de que Cristo viene. Porque muchos llegaron a creer que era un cuento, no era una realidad, no es una realidad, una promesa segura del cielo. Entonces el enemigo en esos dos puntos, y hoy vemos que como que trabaja en esa dinámica también. Así que mientras que la verdad respecto al santuario y el mensaje del tercer ángel se desarrollaban gradualmente de las escrituras, los mensajes del Espíritu de Dios por medio del don profético confirmaban el movimiento pasado, llamándolo una luz brillante. O sea, el cielo nunca nos va a dejar a nosotros a oscuras. Debemos tener la plena certeza y seguridad de que el Señor guía a aquellos de corazón sincero a toda la verdad porque esa es su promesa. Y que Dios puso al comienzo del sendero que brillaba a todo lo largo de su camino hasta la ciudad. Señalaba a las evidencias de las escrituras de que la segunda venida de Cristo debía ser literal, personal y que por lo tanto no podía ser el evento final de los días. Aquí está entre comillas, los días, porque es que se refiere no a los días de la historia de este mundo, sino se refiere a los días proféticos que se habían estado estudiando de los 2300 días. Así de que el Señor en poder estaba guiando a aquellos que dijeron, no, el tiempo profético es perfecto, Dios no puede fallar, nuestras expectativas no pueden ser frustradas. Y el Señor empezó a revelar la gran verdad del santuario. No era el santuario de la tierra el que debía ser purificado, era el del cielo, donde están llegando nuestros pecados, se están registrando y está contaminando el santuario del cielo. Y entonces ellos empezaron a entender estas grandes verdades. En Marcos 16, 17 y 18 encontramos lo siguiente. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes en sus manos, y si beben en veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Esta fue la promesa del Señor para los tiempos finales. ¿Y por qué tengo este texto en mente acá? Porque fue lo que el Señor, con lo que el Señor confirmó la fe de aquellos hermanos que estaban deseando entender un poco más de lo que había pasado y también es la misma promesa para nosotros hoy. Pronto esto tiene que hacerse una realidad en nosotros, que en el nombre del Señor, hasta aún como dijeron los discípulos, los demonios se nos sujeten, porque en los tiempos de este relato, esto fue lo que pasó. El Señor confirmó la fe por todas partes en la seguridad de que el Señor estaba con su pueblo. En el conflicto de los siglos, página 447, párrafo 2, dice, el príncipe del mal disputa cada pulgada de terreno por el cual avanza el pueblo de Dios
en su peregrinación hacia la ciudad celestial. El enemigo no va a dar nada por perdido. Él va a luchar centímetro y milímetro a milímetro por el terreno que ha ganado. Pero la luz del cielo rompe esas cadenas y nos libera de todas las ataduras que el enemigo pueda colocar en nuestro paso. Debe ser esa nuestra seguridad. En toda la historia de la Iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. El Señor espera que hoy tengamos un reavivamiento y una reforma. El enemigo está ahí acecho, pero el cielo nos ha garantizado que la victoria es nuestra y es segura. Amén. Gloria al Señor. En cada despertamiento, dice página 447, en cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Está tratando de meter dentro de las filas del pueblo de Dios a aquellos cuyos espíritus y corazones no han sido santificados ni están bien equilibrados en la palabra del Señor. Lo conocemos como trigo y cizaña y siempre va a haber dentro de la iglesia estos dos grupos. Pero como siempre digo, mis amados hermanos, nosotros apuntémosle a que seamos tú y yo ese trigo del granero celestial. No nos pongamos a mirar si aquel es trigo de cizaña, no, eso no nos corresponde a nosotros. Mira por ti mismo, instrúyete, clama al Señor, porque el Señor es poderoso para guiarnos a toda la verdad. Cuando estos han aceptado algunos puntos de la verdad, aquellos que no están bien equilibrados espiritualmente, y han conseguido formar parte del número de los creyentes, Él influye por conducto de ellos para introducir teorías que engañarán a los incautos. O somos instrumentos del cielo o somos instrumentos del otro Señor. Pero yo sé que los que estamos reunidos y los que estamos escuchando en esta mañana y los que escucharán después en la grabación este mensaje, clamamos en nuestro corazón, Señor, yo quiero ser un hijo verdadero tuyo. Yo quiero ser un instrumento poderoso en tus manos. Yo quiero ser de aquellos que avanzan contigo, de aquellos que siembran y cosechan contigo y no de aquellos que desparraman y dañan tu obra. Ahora dice en el conflicto de los siglos, página 476, y esta es una parte que nos urge a nosotros entender, porque esto que ellos entendieron, los pioneros, es lo que nosotros debemos entender hoy. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Y es la clave también que hoy nosotros tenemos para entender en el lugar donde estamos y la obra y el trabajo que debemos hacer. De hecho, ya lo estudiamos en momentos de estudio pasado, que el santuario, cada mueble, revelaba un principio de la vida de nuestro Señor Jesucristo y la obra de ministerio de Cristo. En el, en el primer mueble, ¿se acuerdan ustedes? Estudiábamos que estaba en el atrio, el altar del el sacrificio, representaba ese mueble, la fiesta en la cual en el año 31 Cristo muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el primer paso en la vida de la obra redentora de Cristo. Luego en el segundo, que la segunda fiesta, que era intangible porque está representada en el tiempo, los panes de la divina presencia, no, sino los panes sin levadura, matzot, representó la muerte de Cristo, la sepultura, como el pan que descendió del cielo. Luego el tercer mueble, que era el lavacro, bicurín, representa entonces las primicias. Cuando Cristo resucita como primicias de los que durmieron, también levantó primicias, las cuales llevó cuando Él ascendió al cielo. ¿Y cuándo ascendió al cielo?
A los 40 días de haber andado, esos 40 días, aquellos que resucitaron con Cristo, mientras Satanás trataba a través de los sacerdotes y a través de los falsos testigos ocultar la verdad de la resurrección de Cristo. Estos hombres, y dice el espíritu de profecía, de gran estatura, fueron a las ciudades durante 40 días y dieron testimonio de que Cristo había resucitado. Y cuando Cristo ascendió al cielo, a los 40 días, ascendieron con él y Cristo los presentó ante el Padre. Y ahora entonces allá en el cielo, el Hijo es investido como el sacerdote del verdadero santuario del cielo y a los 10 días entonces derrama la cuarta festividad, se completó y se cumplió profética, fue el cumplimiento profético perfecto en el derramamiento del Espíritu Santo. Y luego dura 1813 años en el lugar santo oficiando como sacerdote. Y entonces viene la quinta festividad, que era las trompetas. Y allí el cumplimiento profético perfecto comienza aquí en la tierra en el año 1833, que anunciaba que venía el juicio durante 10 años. Los hombres de Dios, aquí en América, estuvo Guillermo Miller y José Wolf, estuvieron predicando la proximidad del juicio. Y entonces viene la sexta festividad, el sexto paso de la obra redentora del cielo, y entonces el 22 de octubre de 1844, Cristo cumple esa festividad, y es el Yom Kippur, el juicio celestial. Y estamos próximos, mis amados, a la última festividad que celebraremos con Cristo y que será la apertura de la eternidad, que es la fiesta de los tabernáculos. Y a esto es que nosotros nos debemos emocionar y preparar, porque pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá por nosotros, por su pueblo. El asunto del santuario fue la clave que aclaró este desengaño. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación, la obra de su pueblo le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Por eso nosotros tenemos esta maravillosa revelación. Dijo el ángel: ¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado, ha cerrado la puerta del lugar santo del santuario celestial. Y estas son palabras del ángel que le dijo a la sierva del Señor. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Ellos creían que Jesús venía para derramar los juicios porque ya se había acabado la gracia. Y el ángel le dice: no, hasta ahora abrió la puerta del lugar santísimo para empezar la obra de purificación, el juicio. Ahora dice: todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. Nosotros debemos estudiar con paciencia para entender los misterios del Señor. El hombre se ha equivocado, pero no ha habido fracaso por parte de Dios. Todo cuanto Dios prometió se ha cumplido, pero el hombre creía equivocadamente. Ahora el ángel le explica a la sierva del Señor para que nosotros lo entendamos, pero el hombre creía equivocadamente que la tierra era el santuario que debía ser purificado al fin del periodo de los 2300 días. Lo que ha fracasado fue la expectación del hombre, es decir, el pensamiento del hombre en el evento que el hombre tenía fijado su pensamiento, fue lo que fracasó, no la promesa de Dios. Vamos a tomar rápidamente, el tiempo se nos va, el tiempo vuela, es maravilloso el tiempo que pasamos con el Señor, pero cuando estamos con estos estudios tan emocionados, el tiempo vuela. En la página de nuestro libro, en el
en la página 205, se cumple una predicción. En el verano de 1845, por invitación de Otis Nichols, la señorita Harmon visitó Massachusetts, el estado de Massachusetts, y la acompañaba su hermana Sara, dice. Y estas dos personas, la joven Elena Gold Harmon y su hermana, se albergaron en la casa de la familia del señor Nichols. Él y su esposa irían con su carruaje y la llevarían a diferentes lugares para tener reuniones donde la señorita Harmon daría su testimonio. Y esto me llamó la atención, mis amados. ¿Qué hacía la señora White? ¿Qué hacía la joven Elena cuando inició su ministerio? Bueno, sencillamente iba a dar testimonio. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Dónde vamos? Dar testimonio. Eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Ella iba y compartía lo que el Señor le había dado. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Dónde vamos? Hacer lo mismo. Compartir lo que el Señor nos ha dado a conocer. La experiencia que el Señor nos ha permitido tener. Y dice, de este modo, pudo visitar Boston, Roxbury, Carver. En ocasión de su segunda venida a Boston, Massachusetts, ocurrió un incidente muy interesante y es el que en esta mañana vamos a tratar de repasar rápidamente. Dice que había en Boston y su vecindario un grupo de personas. ¿Se acuerdan que ayer en el estudio el hermano Andrés nos compartía que había un grupo de personas que estaban predicando que era pecado trabajar? Mire cómo el enemigo induce a las personas a tener pensamientos que Dios jamás ha dicho, que era pecado trabajar y que estaban en un año de jubileo y que por consiguiente ellos no debían trabajar, pero que los que tenían dinero debían vender sus propiedades y que su predicación era, vende lo que tienes y da limosna, porque para ellos era pecado trabajar, pero que los otros lo sostuvieran. Y entonces había dos, tres personas que eran los líderes de este falso movimiento espiritista que Satanás había levantado con una falsa fe, y era el hermano llamado Sargent y Robbins. Y estos falsos hermanos llegaron a la casa del hermano eh, Nichols y entonces le pidieron que le diera alojamiento y él, el hermano Nichols dice, claro que sí. Ah, a propósito, la hermana Harmon está con nosotros y me gustaría que ustedes entrevistaran con ella. Y la emoción de estos falsos hermanos entonces se vio, ya se les quitó la emoción. Y entonces, no, 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 esto mejor nosotros no queremos estar. Y entonces el hermano Nichols les dice, bueno, ustedes no pueden juzgar a la hermana Harmon sin haberla escuchado. Al menos denos la oportunidad de ir a Boston y escucharla. Y ellos dijeron, bueno, sí, está bien, vamos a, entonces, en la próxima reunión en abril, vamos a escuchar a la hermana Harmon y va a ser el primer sábado, perdón, el primer día de reposo, porque ellos todavía no han aceptado el sábado. Y obviamente se referían al domingo. Y el hermano Nichols hizo entonces el convenio para que fueran a este lugar. Y cuando el día anterior estaban en oración, la hermana Elena, cuando esa era la señorita Harmon, tuvo una revelación de Dios. Y el Señor le mostró que no debía ir a Boston, sino que debía ir a Randolph. Y entonces le dice al hermano Nichols, hermano, no vamos a ir a Boston, vamos a ir a Randolph.
Y él dice, no, pero yo empeñé mi palabra, ¿cómo voy a hacer? Y yo no puedo. Y la señorita Harmon le dice, la hermana Elena le dice, el Señor me ha dicho que usted lo va a entender cuando lleguemos allá. Y el hermano dice, bueno, es que empeñé mi palabra, pero si el Señor dice que debe ser así, mire lo que hace un corazón sincero, ¿cierto? El corazón sincero no pone en duda ni cuestiona lo que Dios dice, sino que obedece. Y entonces se encaminaron para Randolph, y cuando llegaron allá, el Señor mostró y reveló el carácter hipócrita de estos dos presuntos hermanos que tenían un espíritu que no era de Dios. Ellos habían citado a toda la gente para que fueran a Randolph, y allá en una casa de un hermano de apellido Taylor, Taller, perdón, Dyer, eh, se habían reunido. Cuando llegaron allí, entonces el hermano Nichols dijo, ahora entiendo, me acordé de lo que eh, Pedro dijo al entrar a la casa de Cornelio, ahora entiendo. Y entonces, cuando empezó la reunión, el Espíritu Santo tomó a la hermana Elena, porque estos hombres decían que era una profeta falsa, que ella no hablaba de parte de Dios, sino que era una posesión de Satanás. Y cuando la señora White empezó a hablar, estos hombres, Sargent y Robbins, empezaron a hablar duro y empezaron a gritar para que la gente no escuchara. Inclusive empezaron hasta a cantar para que la gente no escuchara el testimonio. Pero el Espíritu Santo que había tomado a la sierva del Señor le había dado un poder en esa voz que estaba por encima de todos. Y ella daba su testimonio, daba sus amonestaciones. Y estos hombres no querían que nadie escuchara y se esforzaban, tanto así que comenzaron a fallar sus fuerzas, empezaron a temblar, empezaron a tener como un desfallecimiento. Pero aún así, el enemigo los usaba para que la gente no escuchara. Pero el hermano Dyer, que era el anfitrión en donde estaban reunidos en la casa, le dijo, hermanos, si esto no es de Dios, yo he escuchado que cuando es una posesión demoníaca, al colocar la Biblia sobre la persona, el Espíritu Santo hace que el enemigo desaparezca. Usted se atrevería, le dijo a Robbins, le dijo, usted se atrevería, va y coja la Biblia que está en la mesa y colóquesela encima de la señorita Harmon. Y este hombre no quiso. Y este hermano que tenía un corazón sincero, el hermano Dyer, fue y le colocó sobre el pecho la Biblia. Y entonces hubo una cosa maravillosa. El Espíritu Santo tomó a la señora White con la Biblia en la mano, una Biblia grande, pesada, y la levantó alto y empezó a dar el mensaje de amonestación a los que estaban allí. Y el Espíritu Santo tocó los corazones. Y estos hermanos entendieron que esta era la sierva de Dios y aceptaron gozosos. Aquellos que estaban dudando de que fuera un espíritu de Dios, el espíritu de Dios, perdón, el que tomaba a su sierva, no quedaron con la menor duda. Entendieron que realmente este mensaje era la confirmación que así lo hacía del gran movimiento adventista. Y ellos aceptaron gozosos este mensaje del cielo. Pero esta visión duró, fue la más larga, porque a mayores tinieblas el cielo da mayor luz. Durante 6 horas
Durante 6 horas, el Espíritu Santo se manifestó en este lugar de forma poderosa y maravillosa. Ustedes pueden leerla más detenidamente, yo lo he resumido. Y en este momento, estos hombres que habían tratado de callar la voz del Espíritu Santo fueron silenciados y el resto del tiempo estuvieron afligidos con muchos otros que también tenían el mismo pensamiento y sentimiento, pero cerraron sus ojos y no los soportaron, perdón, y los soportaron sin hacer ningún reconocimiento de sus sentimientos. Tristemente, aún ante la evidencia de que era el poder del Espíritu Santo, estos hombres no reconocieron por su orgullo y por su prepotencia. Y esto me hace pensar de que hoy día también hay muchos que en su orgullo no reconocen la poderosa revelación del Espíritu Santo. Y no sé, yo concluí que estos hombres se habían perdido. Y no quiero pensar que hoy muchos de los que se niegan a escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la revelación profética, y a mí me da, no sé, tristeza, me da de todo. Cuando escucho a muchos predicadores referirse a la revelación profética como los consejos, como los escritos de una gran escritora cristiana. No, mis amados, nosotros no tenemos que aceptar estas falsas pretensiones. No son los pensamientos de una mujer, es la revelación del Espíritu Santo para la iglesia. Es el poder de la obra reveladora del cielo. No son consejos, son advertencias, son mensajes directos. Pero como estos hombres se les revelaba el espíritu que los guiaba, que no era de Dios, por eso no aceptaron, hoy día también a muchos que les toca sus deseos egoístas y les revela su verdadero carácter, por esta razón no lo aceptan. Pero tú y yo, mis amados hermanos, debemos ser de aquellos que humildemente aceptan la obra que el cielo desea hacer en tu vida y en la mía. Porque el Señor desea que nosotros seamos hoy sus instrumentos. También aquí hay una parte donde menciona que en el año 1846, eh, perdón, 1847, la sierva del Señor contrae matrimonio con el que fue su esposo, el pastor Jaime White, y fueron usados por el Espíritu Santo. Durante su ministerio, el esposo, el señor Jaime White, el hermano Jaime White, muere en agosto de 1881. Y hacía la cuenta y fueron exactamente 60 años de vida que el Señor le dio y 2 días. Pero esta unión trajo bendición para la iglesia. En otra ocasión está el recuento de que muchas Biblias fueron usadas para dar el mensaje de Dios. En el lugar donde se habían reunido, había muchas Biblias en una mesa, en una biblioteca, y el Espíritu Santo, tomando a la sierva del Señor, abría la Biblia. Algo maravilloso de esto es que cuando el Señor tomaba a su sierva para dar el mensaje, ella miraba fijamente al cielo y tomaba la Biblia en la mano. Y las Biblias, habían Biblias de estudio y la mayoría a menos en estas ocasiones que estuve leyendo, eran Biblias bastante pesadas, pesaban cerca de 8 kilos, perdón, 8 libras, y estaban tomadas en su mano izquierda. Obviamente la mano izquierda tiene menos fuerza, y en una posición donde muchos hombres
de tremenda corpulencia, no fueron capaces de sostenerla ni siquiera por 2 minutos. La sierva del Señor la tuvo por más de media hora. Y en esta ocasión no fue la excepción. Ella tomó Biblias muy pesadas, las sostuvo y el Espíritu Santo le daba el mensaje a las personas en forma especial y les dejaba el versículo abierto en el lugar donde el Señor deseaba dar su mensaje para amonestarlos. Y la primera obra de los creyentes, dice acá, fue hecha a través de su sierva en el movimiento de la iglesia. O sea, la iglesia fue la primera amonestada. Por eso Dios dio estos mensajes para que la iglesia supiera que había un mensaje especial de amonestación, un mensaje especial donde el cielo esperaba que la iglesia tuviera un reavivamiento y una reforma especial. El enemigo siempre ha tratado de meter dentro de la iglesia instrumentos suyos con falsos reavivamientos. Leo en el Conflicto de los Siglos, página 446, el siguiente texto. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático. Está haciendo la alusión a lo que pasó en el momento en el cual el cielo había levantado con poder a la iglesia, al movimiento adventista, para que diera su mensaje, el tercer mensaje, al mundo. Dice, había un ardor ciego y fanático. Censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Esta fue también el mismo pensamiento de estos hombres, Sergeant y Rollins. Aquellos que no concordaban con sus ideas, entonces los atacaban ferozmente. Cuando hay un falso revelamiento, eso es lo que se hace. Se ataca. Y de hecho está ejemplificado por el mismo Señor en Mateo 24. El siervo malo que golpea a sus consiervos, ahí está identificado. Sus ideas y sus actos, inspirados por el fanatismo, no encontraban simpatía entre la gran mayoría de los adventistas. No obstante, sirvieron para atraer oprobio sobre la causa de la verdad. Eso es lo que pasa cuando se introducen instrumentos que no han sido santificados por la verdad. Entonces, en lugar de ayudar a la causa del Señor, el enemigo los utiliza para llevar oprobio, para que la gente no se vea limitada por estos malos testimonios para aceptar la verdad. Satanás estaba tratando de oponerse por este medio a la obra de Dios y destruirla. El movimiento adventista había conmovido grandemente a la gente. Se habían convertido miles de pecadores y hombres sinceros que se dedicaron a proclamar la verdad hasta el tiempo de la tardanza. El príncipe del mal estaba perdiendo a sus súbditos y para echar oprobio sobre la causa de Dios, trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de trocarlos en extremistas. Es lo que hoy día también escuchamos y vemos, ¿cierto? Cuando tú vas a la iglesia y vas a compartir lo que el Señor te ha revelado, te ha mostrado, te ha conducido. Entonces, no, este es un extremista, y ya empiezan a mirarlo así como raro, ¿cierto? Pero, hermano, no es para que nosotros desistamos. Porque si tú sabes en quién has creído, sabes la obra que debes hacer, vive la verdad, predica con tu testimonio la verdad. Y como dije el apóstol Pablo, cuando levantas a Cristo, los ídolos van a caer. Dice en la página 453 del Conflicto de los Siglos el siguiente mensaje. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. O sea, el Espíritu Santo tomó a estos hermanos pioneros de tal manera
que no había ningún engaño en ellos. Su fe era sincera. El engaño había sido colocado por el enemigo en una falsa interpretación del evento, pero en ellos no había engaño. Su fe era sincera. Dice, ahora mismo, después de transcurso de muchos años, ahora escribe la señora White, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. O sea, la obra era de Dios. Esto me llena a mí de alegría, de saber que aunque hubo tropiezos, aunque hubo eh, intromisión del enemigo, hoy lo que nosotros tenemos escrito en el espíritu de la profecía es lo que el Señor santificó, es las verdades que el cielo llevó y trascendió en ese movimiento y que hoy espera que nosotros las redescubramos, las ahondemos y sea hoy también nuestra experiencia en el momento y en el tiempo que el Señor nos ha tenido para que vivamos. Los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que esperaban encontrarse con su Señor. Cada mañana sentían que su primer deber consistía en asegurar su aceptación para con Dios. Y mis amados, yo sé que muchos de nosotros, de los que nos hemos levantado cada mañana, es porque sentimos el anhelo en nuestro corazón de tener una aceptación por Dios. Les he compartido algunas veces que unos años atrás, en 2020 para atrás, yo sentía en mi corazón un profundo vacío. Pero cuando me encontré con este grupo de estudio, me di cuenta que Dios está guiando a este grupo. Y hoy mi experiencia es muy diferente a la de hace 4 años atrás. Sé que el enemigo no va a dejar que el pueblo de Dios avance libremente. Y siempre va a haber personas y tal vez en algún momento uno pueda también ser un instrumento del enemigo sin darse cuenta. Pero que el Señor en su fidelidad va a seguir guiando a su pueblo. Y así como este grupo de estudio, cada mañana nos levantamos para buscar la aceptación de Dios. Yo sé que el Señor tiene a otros, muchos grupos en diferentes partes del mundo, porque el Espíritu Santo obra de esta manera, también con el mismo pensamiento y con el mismo sentimiento y con el mismo anhelo de presentarnos a Dios cada mañana para recibir la seguridad de la aceptación del Dios del cielo. Y doy gracias al Señor por esta grande bendición. Y si tú, mi hermano, que me escuchas, tienes en tu corazón el mismo deseo, el Señor no te va a dejar a un lado ni te va a dejar chasqueado. Que este sea tu anhelo diario, constante, y que aunque hoy no nos podemos ver físicamente, pronto nos encontremos en el reino eterno del cielo. Dice, sus corazones estaban estrechamente unidos, y esto es lo que nos une a nosotros también, este anhelo. Y oraban mucho unos con otros y unos por otros. Yo sé que aquí tenemos un grupo de estudio y también un grupo de oración. Y aunque no frecuentemente no nos podamos encontrar, sé que estamos orando los unos por los otros. Y el cielo entonces puede obrar a través de este sentimiento y este pensamiento y de este anhelo. A menudo se reunían, a menudo se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios. Y oíanse voces de intercesión desde los campos y las arboledas. Ascendían al cielo. La seguridad
que el Señor les daba su aprobación para ellos más necesaria que su alimento diario. Era para ellos más necesaria que su alimento diario. Y si alguna nube oscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiesen vencido. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy, mis amados. Si tenemos dudas, vayamos a la palabra del Señor, busquemos a nuestros hermanos, indaguemos, profundicemos, hasta que cualquier pensamiento de duda sea desvanecido. Como sentían el testimonio de la gracia que les perdonaba, anhelaban contemplar a aquel a quien amaban sus almas. Porque el pensamiento del cielo debe ser en nosotros este mismo. Y es que nosotros no debemos descansar hasta encontrar la plena verdad y que nuestro mayor anhelo sea el de pronto ver a nuestro amado Salvador en las nubes del cielo. Los creyentes fervientes y sinceros no habían abandonado, lo habían abandonado todo por Cristo. Habían gozado de su presencia como nunca antes. Creían haber dado su último aviso al mundo y esperaban ser recibidos pronto en la sociedad de su divino Maestro y de los ángeles celestiales. Se habían separado de en su mayor parte de los que no habían recibido el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del pronto regreso de Jesús y del juicio. El mensaje de los tres ángeles. Habían orado con gran fervor. Ven, Señor Jesús, ven presto. Oh, mis amados, cuando yo leo esto, anhelo también estar en esta misma sintonía. Y pido al cielo que nada y nadie me distraiga de este anhelo de ver pronto a Jesús venir en las nubes del cielo. Los frutos del movimiento adventista, dice Conflicto de los Siglos, página 457. El espíritu de humildad, el examen de corazón, la renuncia al mundo y la reforma de vida que habían acompañado la obra probaban que ésta era de Dios. Y estos mismos puntos son los que el cielo espera que nosotros hoy tengamos presentes en nuestras vidas. Un espíritu de humildad, el examen de corazón, cada uno miremos por nosotros en qué estamos fallando. No miremos a los demás, no critiquemos a los demás. La renuncia al mundo. Debemos entender que si amamos al mundo o participamos de las cosas del mundo, no podemos estar en sintonía con el cielo. ¿Cómo vamos a decirle a la gente, salgan de Babilonia, salgan del mundo? Si nosotros estamos anhelando y estamos participando del mundo. Y por último, una reforma de vida. Se vendrá cuando estemos en esta sintonía con el cielo. Esto confirmará que la obra es de Dios. No se atrevían a negar que el poder del Espíritu Santo hubiera acompañado la predicación del segundo advenimiento y no podían descubrir error alguno en el cómputo de los periodos proféticos. El cómputo fue, ha sido y será siempre perfecto. Son las expectativas nuestras lo que nos hace fallar, no lo que el cielo ha revelado. Los más hábiles adversarios no habían logrado echar por tierra sus sistemas de interpretación profética. Sin pruebas bíblicas no podían consentir en abandonar posesiones, no podían consentir en abandonar posiciones que hubiesen sido alcanzadas merced a la oración y al estudio formal de las Escrituras, por inteligencias alumbradas por el Espíritu de Dios y por corazones en los cuales ardía el poder vivificante de éste, o sea, del Espíritu Santo, pues eran posiciones que habían resistido las críticas más agudas y a la oposición más violenta por parte de los maestros de la religión, del pueblo y de los sabios mundanos.
y que habían permanecido firmes ante las fuerzas combinadas del saber y de la elocuencia y las afrentas y ultrajes tanto de hombres de reputación como de los más viles. Mis amados, esta fe que estos pioneros tenían era una fe a prueba de fuego. Y esto que ellos soportaron y vivieron es lo que el cielo espera que nosotros también muy pronto tengamos que soportar. Por eso, estas cuatro aspectos son importantes para nosotros, porque fueron los frutos del movimiento adventista inicial y deben ser los frutos del movimiento adventista final. Un espíritu humilde, un examen de corazón de conciencia cada uno propio, un renunciamiento al mundo y a los placeres y una reforma total y absoluta en nuestras vidas. Los adventistas creyeron que Dios les había inspirado de igual modo para proclamar el aviso del juicio. El aviso, decían ellos, probó los corazones de todos los que los oyeron y despertó interés por el advenimiento del Señor y determinó un odio a su venida que resultó visible o no para los que, pero que es conocido por Dios. O sea, este mensaje hizo un zarandeo, trazó una línea divisoria, evidenció quiénes eran sinceros, quienes creían en el mensaje y quienes no. Dice, de suerte que los que quieran examinar sus propios corazones puedan saber de qué lado de ella se habrían de encontrar en caso de haber venido el Señor entonces. Y hoy lo hemos leído en varias ocasiones. El mensaje del tercer ángel que el Señor espera que tú y yo entendamos y vivamos hoy es lo que va a hacer la separación del trigo y la cizaña, de los corderitos de los cabritos. Dependiendo cómo tú recibas el mensaje y lo aceptes y lo vivas y lo prediques, ¿vas a estar de un lado o vas a estar del otro? Por eso el Señor espera que nosotros hoy despertemos, clamemos al cielo por más luz y vivamos en ella. Termina diciendo el texto en el capítulo, en la página 483. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que los que rechazan la luz ponen a la vista este ministerio, perdón, mientras que los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no les beneficia. Son los que seguimos al Cordero por donde quiera que va, porque yo anhelo estar en ese grupo, por eso lo digo así de esta manera, los que podemos recibir los beneficios de la obra presente y reciente de Cristo en el santuario celestial. Aquellos que no reciben esta luz, entonces no pueden ser beneficiados de la obra que el cielo está realizando en el lugar santísimo. ¿Por qué traigo este mensaje? Porque el propósito de Dios es que ese poder que acompañó en el inicio del mensaje del tercer ángel, hoy sea una experiencia viva para nosotros. Que el gozo que embargó los corazones de nuestros hermanos pioneros al dar este mensaje, hoy sea también el gozo experimentado por nosotros al cierre de este mensaje. Y termino con este último pensamiento del espíritu de profecía, porque fue la experiencia
de inicial y debe ser la final. Los sentimientos de los que creían que Dios había dirigido en su pasada experiencia están expresados en las siguientes palabras de Guillermo Miller. Era el sentimiento de Guillermo Miller y de los que habían participado de la experiencia inicial. Y ojalá sea también este pensamiento nuestro en el cierre, en la obra final. Si tuviese que volver a empezar mi vida con las mismas pruebas que tuve entonces, no fue fácil para ellos, muchas pruebas, odios, burlas, injurias, dice Guillermo Miller. Si tuviese que volver a empezar mi vida con las mismas pruebas que tuve entonces para ser de buena fe para con Dios y los hombres, tendría que hacer lo que hice. O sea, él no se estaba arrepintiendo de lo que hizo. Espero haber limpiado mis vestiduras de la sangre de las almas. Oh, mis amados, que sea también nuestras palabras, que cuando cerremos nuestro ciclo en este mundo, también tengamos esta certeza. Espero haber limpiado mis vestiduras de la sangre de las almas. Siento que cuanto me ha sido posible, me he librado de toda culpabilidad de su condenación. Aunque me chasqué 2 veces. ¿Y por qué él decía me chasqué 2 veces? ¿Por qué decía? Porque aunque me chasqué 2 veces, porque él estuvo en el primer mensaje y en el segundo mensaje, pero no aceptó el tercer mensaje. Fue 2 chascos lo que él vivió. Aunque me chasqueé 2 veces, escribió este hombre de Dios, no estoy aún abatido ni desanimado. Mi esperanza en la venida de Cristo es tan firme como siempre. No he hecho más que lo que después de años de solemne consideración sentí que era mi deber solemne hacer. Pienso yo en este momento. En nuestro corazón está la seguridad que hemos desarrollado nuestro solemne deber para este tiempo. Este hombre lo escribió al cierre de su vida. Mi esperanza en la venida de Cristo es tan solemne como siempre. No he hecho más que lo que después de años de solemne consideración sentía que era mi deber solemne hacer. Si me equivoco, si me he equivocado, ha sido del lado de la caridad, del amor a mis semejantes. O sea, si él se equivocó, había sido de parte de la justicia. Y movido por el sentimiento de mi deber para con Dios. Algo sé de cierto, y es que no he predicado nada que no creyese. Oh, mis amados, qué hermosas palabras. Si algo hemos predicado, si hemos algo hemos de predicar, debe ser algo de lo cual estemos seguros y que sea la experiencia de nuestra fe. Algo sé que de cierto, y es que no he predicado nada que no creyese. Y Dios ha estado conmigo. Su poder se ha manifestado en la obra y mucho bien he realizado. Mis amados, ojalá esta sea nuestra experiencia al final de nuestros días. Primero, que sea la convicción de nuestro corazón de que las almas que están a nuestro alrededor deben ser amonestadas y debe ser llamada la atención al evento glorioso que está próximo a ocurrir. El cierre del juicio y la inminente venida de Cristo. Que nada en nuestro corazón se quede. Que cada persona que se acerca a nosotros entendamos que esta es una persona que el cielo coloca a nuestro alcance
para que lleven las palabras de vida para vida eterna. Que el mensaje inicial del tercer ángel, con el poder, con la devoción, con la sinceridad, con el más ferviente ánimo, sea hoy en el cierre también nuestra experiencia. Mis amados, termino diciendo como el pensamiento del hermano Miller, del pastor Miller. Si en algo me he equivocado, pido al cielo perdón. Y si algo he dicho que no esté de acuerdo con lo que el cielo espera que sea dicho, que el cielo me perdone, pero espero haber sido usado con el poder del cielo en esta mañana para tocar los corazones de aquellos que con fe sincera nos colocamos en las manos del Señor para ser instrumentos de salvación y vida eterna. Vamos a orar. Señor bendito, gracias porque tú has guiado a tu pueblo a través de las edades. Y aunque el enemigo haya arrojado tinieblas, tú te has anticipado con la luz maravillosa del mensaje del tercer ángel, el espíritu de la profecía, para que nosotros, en unión con tu palabra, las sagradas escrituras, tengamos una seguridad de que aún así dice Jehová, es el que motiva y mueve a tu pueblo en esta fase final de tu obra redentora y de tu obra en este mundo. Oh Señor, toca una vez más nuestros corazones y que este día sea un día especial en el cual nos acercamos un día más a la eternidad y un día menos en este mundo. Señor, así como dijeron los pioneros, clamamos en esta mañana, ven pronto, Señor, ven pronto. Anhelamos ver tu gloria y anhelamos estar contigo por la eternidad. En el poderoso, eterno, santo y glorioso nombre de Cristo Jesús, lo agradecemos. Amén y amén.